Sí, buenos días a todos. Bueno, supongo que ya entran todos más reforzados después del pequeño tentempié que nos han preparado, algo que siempre viene bien. Y bueno, siguiendo con la jornada, tenemos, entiendo que la satisfacción de tener entre nosotros pues, dos personas, cada uno de ellos una base importante de lo que va a ser el futuro y la defensa de la PAC dentro a nivel nacional y a nivel europeo, y por lo tanto importante el saber y conocer de su mano aquello que nos puedan contar. Por otra parte, pues bueno, terminamos de escuchar a don Ramón Luis Valcárcel. Sabemos todos cuál ha sido su trayectoria política, una persona que entiendo que nos ha regalado mucho los oídos, porque bueno, he hablado mucho de corazón, pero eso también es bueno, porque es una forma de mandarnos un mensaje de optimismo a todos, porque sabemos que hay personas que van a estar luchando por nosotros, porque es lo que han hecho toda su vida. Pues bueno, dentro de nuestros nuevos ponentes está Jorge García Reig, que nos hablará del marco financiero de la Unión Europea 2020-2027 y que es director general de fondos europeos, y también, a continuación, el futuro de la PAC, Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación, conocido de sobra de todos nosotros y buen amigo. Bueno, pues después de las palabras de Ramón Luis Valcárcel, podemos visualizar la complejidad y el amplio calado del debate que se cierne sobre el proyecto europeo. No estamos ante una simple reforma y la vida sigue. Estamos en verdaderos cambios estructurales en la Unión Europea y en nuestros países, cambios que influirán de manera y muy determinantemente en nuestras vidas. Y es bajo este entorno donde se desarrollan dos cuestiones centrales: el presupuesto y el diseño de la única política totalmente comunitaria que ha servido de base en la construcción de la Unión y de la política agrícola común. Respecto al presupuesto, lo que conocemos como el marco financiero plurianual es el instrumento que marca la estrategia y las políticas de gasto para los próximos 7 años. La Comisión publicó una comunicación para lanzar el debate el día 14 de febrero y en ellas cumple con las nuevas prioridades que se les han asignado a la Unión Europea: defensa, seguridad, inmigración, innovación, unión monetaria y financiera, todo ello ante una financiación constante que incluye además el efecto Brexit, lo que supone que se reducirá la política clásica de la PAC y cohesión. Algo que, bueno, el mensaje de defensa que nos ha dejado el vicepresidente, pues entendemos que es un mensaje de optimismo el que esperamos poder alcanzar. Sobre la PAC se plantea una reducción de entre el 15 y el 30% respecto al periodo actual. Y en cohesión, los recortes podrían dejar fuera a muchas regiones españolas. España, por tanto, se juega mucho en esta negociación presupuestaria. Recordemos que seguimos siendo un perceptor neto de los fondos comunitarios. Somos el 6º perceptor europeo y el primero de la Europa de los 15, con 2.400 millones de euros anuales de media. El próximo 2 de mayo, la Comisión Europea presentará sus propuestas presupuestarias, con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno a celebrar en Sibiu, Rumanía, el 9 de mayo de 2019. Tras un año de debates, para explicar el proceso y en sus detalles, contamos con la mejor persona posible que conoce todos los aspectos de la negociación y de la postura española. Jorge García Reig es director general de Fondos Europeos desde principios de 2017 en el Ministerio de Hacienda y Gestión Pública. Participa directamente en el debate y cuenta con una amplia experiencia en la gestión de fondos comunitarios dentro de la Administración española. Por lo tanto, cuando guste. Allá voy. No, todavía no, esperad, todavía no aplaudáis.
Todavía no aplaudáis a ver qué os digo, no, todavía no empecéis a aplaudir, a ver si lo que os digo no os gusta, y entonces lo que tenéis que hacer es otra cosa. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar aquí esta mañana. La verdad es que es un momento muy especial, ¿eh? La verdad es que estamos en un momento muy interesante de lo que pasa cada 7 años en la Unión Europea. Yo, como trabajo de esto y vivo de esto, para mí es súper interesantísimo. El marco financiero, como nos han dicho, pues sabéis que es el entorno económico, no es exactamente el presupuesto, porque el presupuesto siempre está por debajo y está limitado por el marco financiero plurianual, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, quiero agradeceros a la organización que me permita estar aquí y a la hospitalidad que me ha facilitado también el venir, porque estoy haciendo un poquito de hombre orquesta hoy. Tenemos hoy el Comité de Seguimiento del FEDER, del cual soy copresidente, con la directora de Fondos Europeos de la región de Murcia, y estoy al mismo tiempo en Hacienda, en la Consejería de Hacienda, y aquí, y voy moviéndome de un lado de otro como voy pudiendo, pero bueno, no podía dejar de estar con vosotros. Muchísimas gracias por esa invitación, muchísimas gracias para el moderador y muchas gracias, Carlos. Me hubiera encantado haber oído a Ramón Luis, pero lo siento, no he podido ser. La última vez que lo vi en Chipre y ha pasado un montón de tiempo, con lo cual me hubiera encantado. Bueno, yo la ponencia que voy a haceros, que tengo que ponerme límite de tiempo para no pasarme, voy a intentar contaros un poquito del proceso de negociación, y para no asustaros demasiado voy a empezar por hablaros de qué pasó en la negociación anterior. Yo, como llevo ya muchas canas en la cabeza, he vivido la negociación del 2000, la de este periodo 14-20, y ahora me toca la del 21-27. Distintas entre sí, diferentes. Desde luego la del 2000 y la del 21 y la del 14-20 muy diferentes, porque el número de Estados miembros dentro de la Unión Europea ha variado, ha alterado completamente las reglas del juego, ya ahora lo veremos. Bueno, pues quería empezar con el marco financiero del 14-20, al objeto de que nos hagamos una idea cómo fue el proceso, en qué consistió, porque eso nos va a abrir también la ventana a saber cómo va a ser en este periodo. En este periodo hay circunstancias nuevas que luego veremos, pero vamos a ver qué pasó. Mirad, estas barras son las propuestas. Como veis, la barra llega hasta el 1.000.000 de millones de euros, es 1.070.000 millones de euros, que es el presupuesto del marco financiero plurianual. La primera barra de todas es lo que teníamos como dotación en ese presupuesto en el periodo 7-13. Y la siguiente barra es la primera propuesta que hace la Comisión para el 14-20. Y las siguientes barras son las sucesivas propuestas que hace la Comisión, más bien la Presidencia del Consejo, al objeto de intentar llegar a un acuerdo. Lo que quiero mostraros con esto, y ahora lo veremos más pormenorizadamente, es que se fue muy ambicioso en el periodo anterior y se quiso incrementar mucho el presupuesto, pero, sin embargo, mirad lo que pasó con la negociación con el Consejo. Aquello se atemporizó, se menguó y no llegó al nivel que teníamos. Estábamos en plena crisis, estábamos todos intentando reducir nuestro presupuesto. No era el momento de crecer los presupuestos, todos los estábamos contrayendo el gasto. Lo lógico era hacer similar a esto. Arriba os he puesto Van Rompuy 1, Van Rompuy 2 y el resultado final, porque Van Rompuy era en aquel momento el presidente del Consejo Europeo. Esa misma imagen la tenéis aquí, pero para cada una de las rúbricas del presupuesto comunitario, para el marco financiero, con toda la evolución que hay. Es muy significativo, si miráis, por ejemplo, la barra que os interesa, que es la de la PAC, cómo se produjo una propuesta inicial de la Comisión que, sin embargo, fue alterándose y llegó, en definitiva, a un valor. Si miráis en cohesión sí que hubo un movimiento más grande, hubo una disminución en la propuesta de la Comisión y se atemperó intentando crecerla. Y las propuestas que hacía la Comisión, de las que gestiona directamente, las primeras rúbricas son las que la Comisión gestiona directamente, ella proponía una subida muy fuerte y también se fueron alterando hacia abajo. Unas hacia abajo y otras hacia arriba. Lo que quería mostraros es que, bueno, tenemos una primera propuesta. La primera propuesta puede ser mejor o peor y cumplir con nuestros intereses o no, pero todavía nos queda un tiempo y tendremos que ver qué es lo que va a pasar definitivamente con la situación. Por otro lado, hay una cosa que no tenemos que olvidar.
y es cómo evoluciona España. Yo, para ver la evolución de España, pongo el recurso de la política de cohesión, porque yo personalmente estoy también muy ligado a la cohesión. Yo tengo la responsabilidad de llevar el secretariado del grupo de trabajo de la CDGAE que lleva la negociación, pero también llevo la dirección de los fondos de cohesión, y por eso estoy hoy copresidiendo el programa operativo FEDER de Murcia. Y, como sabéis, tradicionalmente en la política de cohesión las regiones se clasifican dependiendo de su PIB. Y esta clasificación a lo largo del tiempo lo que nos viene a mostrar es que España, gracias a Dios, cada vez es más rica. Olvidándose un poquito del efecto estadístico. El efecto estadístico fue muy importante con la ampliación de la Unión Europea, pero en este momento ese efecto estadístico se va atemperando y, de hecho, los países del este crecen mucho más deprisa que nosotros. O han crecido en el periodo de la crisis más que nosotros. Ahora no está claro que sea así. Pero sí que es significativo, y no hay que dejarlo de lado, el mirarlo. Esa transparencia es muy interesante. Son nuestros saldos. Nosotros tenemos obligación, desde Hacienda, de hacer no solo la propuesta de cómo vemos desde nuestro punto de vista cada una de las rúbricas. Al final, esto como se decide es, nos sentamos todos alrededor de la mesa, cada uno pone sus prioridades y llegamos a un consenso. Un consenso que nunca es favorable para todos, Sin embargo, pues es la línea intermedia que demuestra un poco cuál es nuestra posición. Si miráis, nuestro saldo es muy ajustado. Tenemos un saldo inferior al 1%, 0,75, 0,15, 0,20. Es un saldo muy ajustado. Es decir, España, en este momento, después de aquellos momentos en los que recibimos un volumen de recursos muy alto al principio del ingreso en la Unión Europea, mantiene una relación con el presupuesto comunitario que es prácticamente equilibrada. Lo que viene a decir es que nosotros, no puede ser de otra forma, hemos llegado a estar en el 105 como índice con respecto a la media de la Unión Europea del PIB por habitante en poder adquisitivo de compra, pero en este momento estamos prácticamente equilibrados. La frase sería, lo que recibimos del presupuesto europeo lo pagamos con nuestros impuestos. Olvidémonos de que nuestra relación con la Unión Europea es otra cosa. Sí, imbuido de las políticas europeas, de las directrices europeas, alimentadas con lo que se llama el valor añadido europeo. Pero al final, nosotros con nuestros impuestos, a través del presupuesto comunitario, lo que hacemos es financiar la PAC. Y la PAC no sale de otro sitio que de los impuestos de los españoles. Y además, prácticamente de forma equilibrada. Bueno, simplemente a modo de referencia, en el periodo anterior cerramos y llegamos a un acuerdo, pues porque habíamos superado la previsión. Las dos políticas más importantes por volumen y por retornos para España son la PAC y la cohesión. Hay otras rúbricas que producen más retornos, y ahora luego las veremos, pero estas dos, dado el volumen de recursos que hay dentro de ellas, pues claramente son las dos que son esenciales para medirnos nuestra participación dentro del presupuesto comunitario. Bueno, en agricultura habíamos mantenido nuestra posición, lo cual significaba una pérdida, pero habíamos mantenido una posición adecuada y además habíamos conseguido una reducción de nuestras aportaciones, algo que para todo el mundo es prácticamente desconocido, pero que para nosotros como Hacienda es importante. No solo medimos los gastos que se nos asignan, sino también cómo es la contribución que tenemos que hacer al presupuesto comunitario. Desde mi dirección general se hace todos los meses la transferencia al presupuesto comunitario, que es equivalente a todos los recursos que recibimos del presupuesto comunitario en España. Podéis imaginaros que es una transferencia importante. Cuando llega el presupuesto, el documento contable que hay que firmar, impresiona, porque tiene muchos ceros. Aquellas cifras tienen muchos ceros. Pero además conseguimos algo muy interesante. Conseguimos que, si fijáis en el grafiquito este que os he puesto, se hizo un cálculo en el que España se la medía, en cohesión, se la medía con el periodo, con las variables de los datos del 7-9. Es decir, en agricultura partimos de una dotación que viene, lo que discutimos es la forma de distribución, pero prácticamente tiene una senda muy constante y prácticamente continuista. En cohesión lo que se hace es un método automático, lo que se llama el método Berlín, que lo que hace es clasificar cada región
y dependiendo de la situación en la que esté, con relación al PIB, al desempleo, a un montón de variables, lo que hace es asignar unos recursos a cada región. Y luego, por agregación de esos recursos, se sabe la dotación de cada Estado. Pues se nos había medido con los datos del 2007-2009, que si veis la evolución del PIB, está en la cumbre de la burbuja. Éramos riquísimos. ¿Qué pasó? Pues que claro, como éramos riquísimos, nos daban muy poco dinero. Pero nosotros ya estábamos en plena crisis porque la negociación se hacía en el 12. Entonces planteamos una cosa que se llamó la revisión técnica a mitad de periodo, que voló y está, y nos han dado un dinero adicional por ello, que completaba ese saldo que buscábamos. También teníamos unas dotaciones adicionales muy interesantes para ciertas regiones, para Ceuta, para Melilla, que tradicionalmente las tienen, la RUT de Canarias, en fin, al final las cifras cuadraban y salimos hacia adelante. Bueno, ya termino el 14-20. Lo que quería deciros es que no hay que alarmarse, no hay que alarmarse. Pero la cifra que os voy a decir luego es para alarmarse. Eso es por supuesto. Bien. El presupuesto comunitario, pues esta es la estructura. Esta es la estructura que tiene, que es lo que hemos dicho ahora, en la rúbrica 1A, que es la que tiene el 13%, que es la que gestiona prácticamente de forma centralizada la Comisión, que es una rúbrica donde las subrúbricas se hacen en competencia competitiva, es donde está Horizonte 2020, donde está COSME. Luego tenemos la cohesión, que es la que hemos visto, que se genera con sobres, es decir, que cada país tiene una asignación de qué dinero va a disponer previamente. La PAC, con el FEADER y con el LIFE y todas las rúbricas que están en la rúbrica 2. Y fijaros, el resto de rúbricas, ¿qué tamaño tienen? Prácticamente son muy pequeñitas. En esas nuevas rúbricas es donde vamos a insertar las nuevas prioridades de la Unión Europea. Ahora lo veremos. De forma más pormenorizada y para que también veamos el tamaño que tiene cada una, aquí la tenéis en cifras, para que veáis que la rúbrica 1, que tiene la 1A, la de competitividad y la cohesión, es la más grande, con 450.000 millones, pero tenéis la PAC, que tiene 373 a continuación, y las rúbricas siguientes mucho más pequeñas. Bien. Este es la evolución de los pagos que recibe España desde el 1986. Y con los distintos colores veis las distintas rúbricas, el origen de esos pagos. Para que os hagáis también una idea de porcentualmente cuál es la importancia de la PAC a lo largo del tiempo y cuál ha sido la evolución que ha tenido. Una evolución que decrece, pero de una forma brusca, de una forma continua. Quizás preocupante, pero no brusca. Yo creo que en estas cosas lo peor son los movimientos bruscos, hacia arriba o hacia abajo. Cuando tenemos un movimiento brusco hacia arriba, por ejemplo, la iniciativa de empleo juvenil, es difícil acompasar la gestión, con las reglas tan complicadas de gestión de estos fondos, con los dineros que llegan. Lo mejor para tener seguridad en la ejecución es que las rúbricas vayan moviéndose acompasadamente. También os he puesto esta, que también muestra la evolución del saldo. En realidad, tenemos por un lado aportaciones y por otro lado el gasto que recibimos, y la banda de abajo serían los saldos, que como veis, como os decía, estamos prácticamente con un saldo equilibrado en este momento. Y esto es en cohesión para que también veáis pues, que hemos tenido un punto muy álgido, pero que en este momento pues, ya vamos hacia abajo, como no puede ser de otra forma, porque vamos siendo cada vez más ricos. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Llevo ya los 20 minutos? Un poquito. ¿Cuánto me queda? 5. Vale, fenomenal. ¿Qué nos va a pasar en el próximo periodo? Lo primero que sabemos es que el Reino Unido se ha ido. Prácticamente podríamos decir que se ha ido. Algo muy gordo tendría que pasar para que no se fuera definitivamente. El Reino Unido ponía 140.000 millones de euros en el presupuesto comunitario. Estábamos hablando de 1 millón de millones, ponía 140.000, una cifra muy significativa. De esos 140.000 millones, él recibía 50.000. Es decir, deja un agujero de unos 90.000 millones. ¿Qué vamos a hacer con los 90.000 millones? Ahora luego vamos a verlo. Pero además, en este último periodo lo que ha pasado es que hemos tenido pues, los refugiados. Hemos tenido unos movimientos muy importantes y ha sido muy difícil adecuar el presupuesto comunitario, el presupuesto europeo, ha sido muy difícil adecuarlo a las nuevas prioridades.
Ha habido que hacer virguerías y ha habido que meter instrumentos de flexibilización del presupuesto para adecuarse a donde hacía falta dinero. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Que el presupuesto sea flexible tiene la ventaja de que tú lo puedes acomodar a lo que necesites. La desventaja es que puede que te quiten el dinero de tu rúbrica para meterla en otra en donde tú no lo recibes. Pero bueno, estamos hablando de un presupuesto que es a nivel de la Unión Europea. ¿Cómo creemos que se podría producir? Digo cómo creemos porque todo son elucubraciones, son notas de prensa, son conversaciones. Yo voy periódicamente a hablar con el jefe de la comisaria Cretu para saber qué va a pasar con la cohesión. Pero también hablamos con Oettinger para ver cuáles son las propuestas para el presupuesto. Y vamos oyendo cosas. Esta mañana me llamaban y por lo que me han dicho todavía está todo abierto. Y están saliendo noticias de prensa y la Comisión está muy molesta con las noticias de prensa que están saliendo porque no hay nada decidido todavía. Bien, pero a pesar de todo eso, ¿nosotros qué pensamos? Que los 90.000 millones que el Reino Unido deja, 45.000 se van a recortar y 45.000 se van a aportar por los Estados miembros. Se van a incrementar en las aportaciones que vamos a hacer. Pero además hacen falta 100.000 millones más para hacer frente a las nuevas prioridades. ¿Cómo creemos que podría suceder? Pues unos recortes de unos 20.000 millones y unas aportaciones de 80.000. Es decir, tendríamos unas nuevas aportaciones de 125.000 y unos recortes de 65.000. Pero el problema está en dónde se van a recortar esos 65.000. Ese es el problema, claro, que no nos afecta a todos igual. Ante esta situación, nosotros para plantear cuál es la posición de negociación de España, lo que hacemos es mirar las rúbricas. Y desde Hacienda lo que miramos es cómo participamos en cada rúbrica, cuánto dinero nos traemos de cada una. Aquí lo tenéis. Veis que hay unas marcadas de un color. Yo es que soy daltónico, no sé qué color es. Pero bueno, jamás se me olvida de una vez para otra, es horrible. Pero sí que tenéis, hemos seleccionado las que superan el 9%, pues, porque es la cantidad que creemos que vamos a aportar en el próximo periodo. Esto es muy poco europeo. Esto es muy poco europeo. Pero no es cierto, es decir, nosotros no vamos a tomar las decisiones en base a esto, pero las decisiones hay que tomarlas sabiendo lo que le cuestan a uno, sino qué decisión estás adoptando. Pues, como veis, la agricultura es esencial para España y además con el volumen que tiene, esencial, con lo cual se convierte en la primera prioridad para España. Luego, claro, por volumen, pues ahí tienes la cohesión económica, que también tiene un 9, que es equilibrada, pero también es muy importante, porque si ese dinero se va a una rúbrica en donde nosotros no participamos con una cifra cercana al 9, pues vamos a perder posición. Con lo cual, es muy importante. Veis que hay rúbricas que son mucho mejores y tenemos la iniciativa de empleo juvenil que tenemos un 30%, desgraciadamente. Porque, desgraciadamente, la iniciativa de empleo juvenil se puso en último momento para cerrar. Y al final pues nos hemos beneficiado un montón de ella. Ya nos hubiera gustado no beneficiarnos, pero es verdad que para hacer el saldo sí que nos ayudó un montón. Ya estoy acabando. En base a esto, lo que hemos hecho es hacer un documento interno de posicionamiento en donde España plantea, de acuerdo con todas las políticas sectoriales, qué es lo que debemos de plantear en nuestras reuniones de negociación. Que sí que es verdad que hay una que se hace para todo el presupuesto, pero que esa no es la más importante. Las que son importantes son las que sectorialmente cada uno hace en su ámbito sectorial, porque en la Comisión también negocian entre las distintas políticas sectoriales. Eso mismo lo repetimos nosotros. Bien, aquí tenéis el tamaño del presupuesto. Nosotros queremos que sea un 1% del PNB, perdón, de la RNB, pero estamos dispuestos a que sea más grande, porque a los países de cohesión siempre piden más grande el presupuesto, y los contribuyentes netos lo piden más pequeño. Tenemos una posición intermedia, un tamaño de un 1% nos parece adecuado, pero si hay que incrementarlo, no nos pondríamos en contra siempre que ese incremento tuviera valor añadido europeo y valor añadido español, porque nosotros también queremos que el gasto del presupuesto, lógicamente, contribuya a las prioridades de las políticas españolas.
En recursos propios os da un poco lo mismo, es cómo vamos a aportar el dinero. Nosotros pedimos que sea más simple que ahora, que el recurso IVA es un lío, y preferiríamos que fuera exclusivamente RNB. En cuanto a los nuevos recursos que se están planteando y que seguramente van a volar, nosotros somos muy cautos y no estamos muy convencidos de que sin tener armonizados los sistemas, los sistemas en los países, podamos meter una variable nueva en este caso. En flexibilidad consideramos bueno la flexibilidad, pero siempre teniendo cajas concretas donde el dinero no va a salir. Pero vamos más allá. Y en cada una de las rúbricas le decimos con nuestra posición. En la rúbrica 1A, que es competitividad, nosotros decimos, gracias a los fondos que hemos ido recibiendo durante los últimos 30 años, España ya es competitiva. Y tenemos Horizonte 2020, sacamos un 9%. Somos un país que tiene un liderazgo muy importante y si nos vamos a la iniciativa PYME de la rúbrica 1A, somos el país que más recursos recoge del presupuesto comunitario en toda la Unión Europea a mucha distancia del siguiente. Es decir, vamos mejorando. Somos un país que cada vez es más competitivo, hemos aprendido a presentarnos en Bruselas, a buscar alianzas y a presentarnos. En la rúbrica 1B tenemos un lío porque, como os decía antes, quieren cambiar el método de Berlín. Ese método que iba de abajo arriba y que clasificaba las regiones y a partir de la clasificación le daba recursos, ahora quieren hacerlo con una gama de variables y quitarle peso al PIB y sin clasificar las regiones, pues intentar dar según la posición que tienes con respecto a cada una de las variables. El paquete de variables es como 20 variables, con lo cual, hasta que no pongan encima de la mesa en qué consiste, no sabemos qué es lo que va a pasar. Con respecto a la rúbrica 2, pues siempre se plantea, los estados contribuyentes plantean que se cofinancie la PAC. Nosotros decimos, como ha dicho el moderador en su introducción, que la PAC es la única política que es exclusiva de la Unión Europea y nosotros no queremos destruir esa situación y consideramos que si se cofinancia vamos a alterar de forma importante esa situación. Defendemos un status quo. Queremos que se mantenga, pero ahí si os fijáis en lo que nosotros consideramos que podría ser la propuesta de la Comisión, lo que estoy poniendo es un suponer, no tenemos ni idea de lo que va a ser, pues están planteando, incluso hemos visto papeles con el 1,4. ¿Qué significa eso del 1,4? Pues que el recorte se haría una parte en cohesión y 4 en agricultura. Claro, si los recortes que hemos visto antes hay que hacerlos en esa proporción, pues claro, en la agricultura nos salen los escenarios que se plantearon en febrero, que son tremendos, Pero tremendos en todos los sentidos, porque hay unos crecimientos allí que tampoco es fácil asumir que se pueda. Los italianos están pidiendo que la Erasmus se multiplique por 2.000. Pues estará muy bien la Erasmus, pero claro, ya termino ya. Bueno, pues ya acabo ya, para las demás políticas hemos hecho prácticamente un análisis parecido. En la política 3 duplicamos porque es donde está la defensa, donde está la vigilancia de fronteras y donde está la inmigración. Nosotros defendemos que la inmigración se meta en la cohesión, al objeto además también de que los que tienen intereses en refugiados no suelen tener intereses en cohesión y para que todo vaya hacia adelante y se complete la misma y el recorte tampoco sea muy importante en cohesión. Y pedimos que el fondo de asilo que en este momento existe, pues que se mantenga. Lo que pasa es que ya ha dicho Alemania que el fondo de asilo, que nosotros tenemos un 14% de retorno, se distribuya con los asilados del 2015, lo cual pues cambiaría completamente la situación. Pedimos que se reduzcan los gastos de administración y que ya que se va al Reino Unido, pues al menos en un 28avo disminuya, que parecería lo lógico. La vez anterior también pedimos que se redujeran los gastos administrativos, pero como estaba Croacia, pues no lo conseguimos. Bueno, que os pongáis nerviosos, pero que no mucho, que no es para tanto. Muy bien, como veis, Me he pasado de tiempo un montón, ¿no? Me he pasado de tiempo. Ha cubierto nuestras expectativas, nos ha mostrado el panorama posible dentro de la modificación de la PAC. Que conste que lo que más nos ha gustado es la última fase, cuando ha dicho que van a defender el statu quo. Eso es en lo que confiamos y lo que esperamos.
y entre otras cosas no por egoísmo, que también, sino porque la única política 100% europea y de la que se puede sacar pecho es de la política agraria, y que tiene demostrado que ha funcionado y ha hecho el servicio que se esperaba, no solo para los agricultores, sino para toda la sociedad europea. Y bueno, y el segundo que va a intervenir es Carlos Cabanes, como he dicho, secretario general de Agricultura y Alimentación, persona conocida por todos, de muchos años conocida mía y de muchas batallas vividas ya hace muchísimos años, y que, por supuesto, tras hablar de presupuesto, no podemos dejar al lado el tema estrella de nuestro sector, que es la PAC. Una PAC que sufre desde hace años la indiferencia estratégica por las instituciones comunitarias. Es una política símbolo de éxito comunitario que ha servido para alimentar con productos de calidad seguros y a precios razonables a 500 millones de europeos. Yo diría que más que a precios razonables, porque en estos momentos Europa está comiendo a precios de hace 30 años cualquiera de los productos, sea cereales, sea carne o sean frutos y hortalizas. Por eso, más que razonables. Y que esta llamada a jugar un papel clave en la lucha contra el cambio climático, ya que gestiona nada más y nada menos que el 80% del territorio. No es una política para los agricultores, sino que es una política para la sociedad en general. Pero como hemos observado, la PAC ha girado hacia una política medioambiental, que sin duda es clave para la sostenibilidad, pero olvidando la parte económica, la gestión de mercados, la competitividad y la necesaria estructuración del sector para reequilibrar la cadena. Este giro tiene efectos indeseados en el mercado, como la volatilidad de los precios, las regulares crisis, el abandono de agricultores y de explotaciones y la falta de incorporación de jóvenes a la tarea agraria. La comunicación del pasado mes de noviembre, el futuro de los alimentos y de la agricultura, busca modernizar la PAC, atender a las nuevas expectativas de los consumidores, invirtiendo más en medio ambiente, en innovación y dando más responsabilidad a los Estados miembros en la aplicación de la PAC. Lo que esto se conoce en el anglicismo el New Delivery Model. Esto implicará que los Estados gestionarán ellos la PAC y serán evaluados por sus resultados y no solamente por la gestión de los fondos. La palabra clave de todo este ejercicio es procurar el valor añadido europeo. A la espera de las propuestas reglamentarias que se esperan a principios de junio, la PAC se negociará sin conocer su presupuesto y probablemente no en esta legislatura. Sin embargo, como es clásico, ya tenemos el debate sobre cuánto dinero me va a llegar, pero también, y esto es de mayor calado estratégico, es cómo se va a concretar el New Delivery Model y los riesgos de renacionalización de la PAC. A nosotros es lo que más nos preocupa. Queremos una política agraria donde, como hasta ahora, la política sea común. No queremos que cada Estado organice su presupuesto atendiendo a necesidades diferentes y que al final, para un sector que vamos a competir en un único mercado con propuestas diferentes y con partidas de negocio diferentes. Entendemos que eso sería lo último que debía pasar. Por lo tanto, Carlos Cabanas, que ya conocemos bien, fue un protagonista del anterior proceso de reforma como el director general y conoce mejor que nadie el desarrollo de la que estamos comenzando. Él nos explicará en qué momento del debate y claves de este momento. Espero, Carlos, que después de tu intervención tengamos alguna cosa más clara. Lo que sí que estoy seguro es que habrá preguntas y para esas preguntas se van a pasar unas cartolinas y cada uno pues puede hacer la pregunta en una cartulina escrita que después se contestará por cada uno de los ponentes. Carlos, cuando quieras. Muy bien, Cirilo, pues muchas gracias. Y os puedo decir que en la presentación de Jorge, Cirilo no ha dicho una cosa, que Jorge es uno de los nuestros. Os digo que Jorge es uno de los nuestros porque os puedo asegurar que los contactos que estamos teniendo con Hacienda, digo, es uno de los nuestros a pesar de ser de Hacienda, es uno de los nuestros
porque os puedo asegurar que los contactos que estamos teniendo siempre con Hacienda, Jorge nos dará toda la información, sabe la importancia que tiene la PAC y os puedo asegurar que es uno de los aliados. Lo digo porque ahí donde le veis, pues es decir, que puede parecer que es un hombre pues eso, no muy conocido dentro de nuestro sector agrario, os puedo asegurar que es muy importante para el sector agrario. Así que agradecerte, Jorge, la labor que estás haciendo, digamos, siempre en defensa de nuestra agricultura. Y os puedo asegurar, Miranda es un tío, mi director es un tío muy así, ¿eh? Y tampoco creo que se lleva muy bien con Jorge. Eso significará que le está dando toda la información que necesita Fernando para defendernos. Bueno, yo en primer lugar, pues deciros que antes de hablar, lo mejor es saber en dónde estamos ahora mismo, con el calendario previsible a la hora de ordenar pues, el debate interno que vamos a tener, porque aquí hay muchos consejeros que se ponen nerviosos y quieren rápidamente que saquemos conclusiones. Bueno, pues lo primero es que sabéis que a finales de mayo, la semana que viene, se presentarán los textos del marco financiero. Tenemos por delante las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019, nuevo Colegio de Comisarios en 2019, calendario real de 9 meses. Es decir, cuando hablamos de discusión tanto del marco financiero como de los nuevos reglamentos de la PAC, que luego comentaré sobre las filtraciones que ha habido, dejo de ver, lo que está claro es que estamos hablando de un calendario real muy corto, 9 meses. Luego nosotros creemos realmente que va a ser prácticamente posible que con esta comisión y que con este Parlamento seamos capaces de aprobar la nueva PAC de tal manera que lo que nos llevaría es a un reglamento de transición, eso sobre la situación en la que tenemos y que creemos que es la más razonable. Por tanto, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es, antes de que se presentase la comunicación por parte de la Comisión, lo que hicimos es llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas sobre un punto de partida, que era fundamentalmente porque creíamos que en esos momentos lo que teníamos que hacer es un acuerdo con los consejeros dentro de la conferencia sectorial de defensa de la PAC. Ya entraremos luego en las discusiones hispano-españolas, cómo nos repartimos, qué medidas ponemos en marcha, cuáles no, pero ahora es el momento de lanzar un mensaje de acuerdo a la sectorial, que fue el que alcanzamos en abril de 2017. Y cuando tengamos ya los nuevos textos, empezaremos otra vez la discusión tanto con las organizaciones agrarias y cooperativas como con las comunidades autónomas para ver, digamos, dónde tenemos que hacer y cuál tiene que ser la posición española. En relación con los aspectos positivos de la comunicación, porque creemos que hay unos aspectos positivos, pues evidentemente yo creo que lo que la Comisión, cuando ha planteado esa comunicación, pues habla de los beneficios de la PAC. Yo creo que a nadie de nosotros se nos oculta la importancia de alimentar a más de 500 millones de consumidores. Estamos hablando de alimentos de calidad, de estándares, de sostenibilidad climática, medioambiental, de cimientos del mercado único, lo hemos dicho todos, la verdadera política es y la única que ha habido durante mucho tiempo ha sido nuestra política agraria. El sistema agroalimentario, pues aportamos desde luego claramente el 7% del PIB comunitario, casi el 10% en España, más de 22 millones de empleos en Europa, nos permite además ser un mercado importador y exportador, porque gracias a la PAC somos capaces de producir y podemos importar productos a pesar, digamos, de las grandes diferencias que hay a la hora de producir. Y realmente una cosa esencial, nuestra PAC se asienta en nuestros agricultores y nuestros ganaderos, que son, digamos, la base del tejido socioeconómico del mundo rural, que estamos hablando de más del 85% del territorio. Cuando estamos en un territorio, la PAC no es porque sí. Yo cuando les cuento por qué existen unas ayudas dentro del sector agrario a mis amigos que no tienen absolutamente ni idea de la agricultura, les explico que la labor que hacéis los agricultores y los ganaderos, la labor que hacen las cooperativas, es fundamental para el mantenimiento de nuestras zonas rurales. Y yo creo que es algo que nos permite, además, el que gracias a que se produce un producto agrario se puede exportar. Y eso supone en un momento determinado que haya un comercio y una riqueza económica y que haya, lógicamente, empleo en determinadas zonas que no habría si no fuese por la existencia de esa agricultura, una agricultura que necesita PAC. Por supuesto, creemos que hay un aspecto positivo, el papel de los pagos directos y la estructura de los pilares, y evidentemente pues compartimos también pues esa parte medioambiental en la que yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que han hecho los agricultores y los ganaderos en la defensa del medio ambiente. Es decir, no nos tiene que dar miedo, pero evidentemente la sociedad europea nos demanda, digamos, un esfuerzo mayor en relación con el cumplimiento de los tratados de la COP21, cambio climático y toda la Agenda 2030, que debemos, desde luego,
trasladar e incorporar de nuestra política, que ya lo hemos hecho, ¿eh? O sea, esto no va a ser nuevo porque todas las reformas que tenemos por delante siempre vamos incorporando un componente verde. Pues yo creo que no hay que dar, digamos, no, hay que entender que forma parte de nuestro trabajo. Lo que tenemos que conseguir es que cuando se negocie el presupuesto se den cuenta que realmente la PAC es una verdadera política con valor añadido y que ha supuesto durante 50 años la principal actividad para las zonas rurales. Evidentemente, nosotros vamos a incorporar todo lo que es estrategia, agricultura, clima y medio ambiente y, evidentemente, vamos a tener que hacer una nueva arquitectura medioambiental que, como sabéis, esos reglamentos que se van filtrando, ¿qué pasa? Pues, evidentemente, la intención es juntar la condicionalidad antigua con el greening, de tal manera que, a lo mejor, al final, seamos capaces de simplificarlo. Y yo creo que desde el punto de vista práctico, al final las cosas van a ser más o menos razonables. Tenemos también aspectos positivos en el desarrollo rural, la relevancia del relevo generacional, el apoyo a jóvenes agricultores, la inversión, formación, asesoramiento, innovación, desarrollo tecnológico, digitalización, mención a las zonas rurales. Es decir, la comunicación de entrada, pues no creemos que sea mala. ¿Qué problema tiene la comunicación? En primer lugar, que como sabéis, el tema de la cofinanciación no dice que no, en un borrador que se filtró, en los primeros aparecía que no se iba a cofinanciar la PAC, luego se eliminó dentro del primer pilar, luego pues te entran las dudas, porque si estaba en un borrador y luego lo que sí es verdad es que siempre la justificación ha sido que no querían condicionar el resultado final del marco financiero y por tanto no prejuzgaban, aunque por activa y por pasiva, tanto Oettinger como el comisario Hogan han dicho que no se va a cofinanciar la PAC. Pero, evidentemente, puede existir el riesgo, o podía existir el riesgo de que se planteara la cofinanciación. Por tanto, nunca nos ha gustado ese planteamiento. Hay otro tema que no nos gusta, que evidentemente que es el tema presupuestario. Yo creo que lo ha explicado claramente Jorge, en el que, ante una situación complicada como la que tenemos encima de la mesa, con la salida del Brexit y con las nuevas demandas de políticas, evidentemente, o pintas más dinero, o si no es muy complicado que con el mismo dinero se pueda hacer las mismas políticas. Por tanto, sobre todo, no con el mismo dinero, perdón, con mucho menos dinero, porque el Reino Unido, al salirse y ser contribuyente neto, resta las posibilidades de poder mantener los niveles de apoyo. Por tanto, nosotros lo que hemos trasladado, y ya lo he comentado, es el mantenimiento del status quo, es la posición que el Gobierno de España está defendiendo. No obstante, volvemos a lo mismo, la rumorología está por todos los lados y sabéis además que la propia comisión en relación con el tema presupuestario pues se planteó hace unos 2 o 3 meses, plantearon 3 escenarios de reducción del 30%, del 15%, y van haciendo distintas y veremos exactamente finalmente dónde nos quedamos. Yo digo siempre lo mismo, que las propuestas de reglamentos que salgan el próximo día 2 de mayo y las que tengamos a finales de mayo, principios de junio sobre la PAC, no deja de ser el primer partido, el partido día de la Champions. Lo digo que el Bayern, a los madridistas, hay que jugar el segundo partido. Y el Bayern es un magnífico equipo. Y la ministra de Agricultura española también es una magnífica ministra. De tal manera que al jugar el segundo partido, del partido de vuelta, ya veremos exactamente si los reglamentos que saldrán o las propuestas saldrán como saldrán, finalmente si somos capaces de mantener o somos capaces de cambiar algún aspecto que a nosotros no nos guste. Yo voy a poner un ejemplo que tenemos en la negociación anterior. En la negociación, comparando U15 entre el periodo 2006 y 2007 y el periodo 2014-2020. En el periodo, cuando se negoció en 2006 los presupuestos, U15 tenía 5.093 millones más en desarrollo rural. España perdió 1.300. Estoy hablando de las negociaciones del año 2006, las negociaciones que realizó el Gobierno socialista. En el año 2013, que participó Jorge, para el presupuesto de desarrollo rural había menos de 1.345 millones para U15. España volvió con 238 más. Es decir, a pesar, digamos, el resultado final de las negociaciones fue que habiendo más dinero en el periodo anterior, se perdió mucho dinero, y habiendo menos se consiguió tener más dinero. Yo no sé si lo conseguiremos esta vez, pero digamos, el objetivo por parte del Ministerio de Agricultura es trabajar de la mano, por supuesto, de Hacienda y por supuesto del presidente del Gobierno, para intentar trasladar y mantener el nivel de apoyo que hemos tenido hasta ahora. Cuestiones que nos preocupan en la nueva propuesta. Por supuesto, el nuevo delivery model, pues el nuevo modelo de aplicación es algo lo más novedoso,
evidentemente se habla de un plan estratégico por Estado miembro, para el primero y el segundo pilar, que las decisiones se trasladan a los Estados miembros, y hay cuestiones que nos preocupan. ¿Qué nos preocupa de la propuesta de la Comisión? Pues claro, cuando la propia Comisión indica que los Estados miembros emprendamos caminos distintos para lograr los mismos objetivos, nos da miedo que ese riesgo, digamos, de que un Estado miembro pueda incorporar un presupuesto diferente, al final pueda generar que pueda adoptar medidas proteccionistas que rompan lo que es el mercado único. Es decir, nos preocupa esa filosofía y sobre todo nos preocupa que en momentos determinados te digan, haz lo que quieras, y venga luego el tío Paco con la rebaja, es decir, vengan las correcciones financieras que nos limiten enormemente y nos trasladen la preocupación a los Estados miembros. Los retrasos en aprobación. Ahora mismo todos sabéis cuándo solicitáis la PAC, cuándo os hacen los controles y cuándo cobráis. Con el nuevo modelo, con los retrasos que ha habido normalmente incluso hasta 18 meses para los programas de desarrollo rural, habrá que ver si la Comisión nos da respuesta en tiempo y forma para poder seguir y que haya continuidad en los pagos de la PAC. Por tanto, todas estas son las discusiones que vamos a tener y necesitamos mucha más información. Hemos visto y digamos, las filtraciones que están ya en la prensa sobre el nuevo modelo, que si plan estratégico, que si vamos a poner un capping de 60.000 euros, si no, si va a haber flexibilidad entre pilares, si vamos a poner un pago redistributivo. Bueno, todo eso es lo que habrá que discutir. Y a nosotros, pues yo creo que todo lo que sea un amplio menú de medidas, bienvenido sea, porque luego ya internamente decidiremos lo que ponemos y cómo lo aplicamos. Yo creo que no hay que decir que no a nada y desde luego veremos luego cómo somos capaces de aplicar. Desde luego, la mayor ambición de una PAC dependerá, por supuesto, del grado de financiación. Evidentemente no podemos exigir más esfuerzo a nuestros agricultores y nuestros ganaderos si lo que estamos planteando es una reducción importante del presupuesto. Eso no sería vendible en ningún caso. Nosotros, desde luego, que tenemos claro que hay que hacer un esfuerzo, pero ese esfuerzo tiene que venir acompañado de la dotación suficiente que nos permita seguir manteniendo una actividad agraria en nuestras zonas rurales. En relación con los pagos directos, como digo, creemos que son esenciales, hay que seguir manteniendo los pagos esenciales, los pagos directos como son esenciales. Hay un tema que tenemos que profundizar en la figura del agricultor activo. Sabéis que en los perceptores de la PAC hemos disminuido con la regla del 20-80, hemos pasado de 915.000 perceptores a 745.000 y también con el incremento del importe mínimo de 100 a 300 euros. Es decir, yo creo que vamos por el buen camino, pero tenemos que seguir avanzando. Queremos que realmente los pagos de la PAC tienen que llegar realmente a los agricultores reales. Sabéis que a través de la regla 80-20, que al menos el 20% vienen de los ingresos agrarios, y a través de la actividad agraria, pues hemos conseguido, pues eso, el ajustar de manera importante los perceptores de la PAC, pero tenemos que seguir avanzando y nosotros intentaremos orientar adecuadamente a lo que la Comisión denomina los agricultores genuinos. Es decir, nosotros estamos por la labor y estoy convencido. Evidentemente, como digo, a lo mejor hay que orientar y hay que plantearse el tema del capping, ¿por qué no? O un pago redistributivo, que parece ser por los borradores que se filtran, es que puede ser obligatorio, pagos degresivos, es decir, tiene que ser muy amplio y luego que nosotros nos adaptemos en función de nuestras necesidades a lo que realmente queramos. Evidentemente, tiene que haber pagos desvinculados y, por supuesto, tiene que haber pagos acoplados. Es decir, los pagos acoplados para nosotros son absolutamente prioritarios para dar respuesta a aquellos sectores que tienen graves problemas. Y, desde luego, nosotros los vamos a utilizar. Dentro de la PAC es fundamental el mantenimiento de las OCMs, el mantenimiento de la gestión de riesgos, de la gestión de crisis de mercado, y algo importantísimo para esta comunidad autónoma. Los programas operativos de frutas y hortalizas, el programa del vino, el programa de apicultura, es decir, tenemos que seguir trabajando y lo mismo, por los borradores que se filtran, efectivamente se va a mantener el programa, o parece ser que se mantiene el programa, los programas operativos dentro de frutas y hortalizas, de tal manera que ello es una buena noticia. Estamos trabajando claramente en buscar alianzas con otros Estados miembros, tanto la ministra se ha reunido con el ministro de Francia, Italia, Portugal, Alemania, Holanda, buscando pues conseguir esos Estados miembros que seamos los amigos de la PAC. Evidentemente, las decisiones las tomarán los jefes de Estado y de Gobierno y ahí pues los ministros de Agricultura, imagino que estaremos alrededor, los ministros estarán alrededor del presidente para intentar, pues lógicamente, lo mejor para el sector. Lo que sí os puedo decir es que el presidente del Gobierno es muy consciente de la importancia que tiene la agricultura, como ha contado Jorge en su intervención, en la defensa de la actividad, de nuestra actividad agraria. Y, por tanto, para nosotros, o por lo menos creemos que contamos, desde luego, con un aliado importante como nuestro presidente a defender
a la agricultura. Y luego porque hay una cosa muy clara, y eso lo ha presentado Jorge en los saldos. Si nosotros aportamos un 8 o un 9% y recibimos un 12%, evidentemente la PAC es una política que nos viene bien a España como Estado miembro y, por tanto, es más fácil defender, aunque, lógicamente, habrá que buscar esos equilibrios con el resto de los Estados miembros. Conclusiones: presupuesto adecuado para la PAC, por supuesto, no cofinanciación, que haya un menú amplio de medidas, pagos acoplados, no distorsiones, no pueden generar distorsiones en función de los planes estratégicos de distintos Estados miembros, que no haya diferencia de trato, que no haya, por supuesto, retrasos en los pagos, que tengamos un reglamento de transición y que, desde luego, incorporemos la mayor ambición en los temas medioambientales, como hemos hecho siempre. No nos tiene que dar miedo al sector agrario el que incorporemos condicionantes agrarios, porque realmente los hemos hecho siempre y nos hemos adaptado perfectamente a cualquier cuestión que se nos ha planteado, porque además tenemos un sector que, si alguien debe proteger y protege el medio ambiente, desde luego es nuestro sector agrario. Y estoy convencido que desde las cooperativas, estoy convencido desde los agricultores y ganaderos que formáis parte de las cooperativas, todos seremos capaces en seguir manteniendo una PAC que nos ayude, que nos defienda y que, desde luego, nos ayude a vivir en nuestras zonas rurales. Nada más y muchas gracias. He cumplido, ¿no? He ganado un poquito de terreno. Cumplido, cumplido. Sí, me han dicho que fuese rapidito. Cumplido fenomenal. Cumplido. Bueno, ahora tenemos un turno de preguntas, que había unas cartulinas por ahí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Que no sé dónde me voy a meter. Bueno, como veis, Carlos también ha cumplido con lo esperado, aunque queda todo muy abierto, pero es que está abierto, por lo tanto tampoco vamos a cerrar nada. Lo que sí que podemos y debemos es mandar mensajes de cómo queremos que se cierre para que ellos sean nuestra correa de transmisión. Bueno, pues tenemos una pregunta para Jorge. Primero, ¿qué estados están a favor de aumentar la contribución del presupuesto europeo y cuáles están a favor de reducir la contribución a lo mismo? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla. Nosotros, para ver cuál es la posición de todos los países en cada rúbrica, lo que hacemos es un ejercicio de analizamos cuál es la ejecución del presupuesto durante los últimos 7 años. Tenemos la ventaja de que la ejecución del presupuesto se publica Estado miembro a Estado miembro. Calculamos la media de esos valores y sabemos qué recibe cada uno en cada rúbrica. Y somos capaces de calcular qué porcentaje reciben de cada rúbrica. Si eso lo comparamos con el porcentaje de aportaciones que hacen al presupuesto, pues es muy fácil, se divide. Si es mayor que 1, el Estado miembro está muy interesado en esa rúbrica. Y si es menor que 1, no lo está. Es muy duro, pero los números así lo cantan. ¿Qué países están de acuerdo en aumentar el presupuesto comunitario? Pues todos aquellos Estados miembros que reciben mucho del presupuesto, que son pues normalmente los países cohesión. De hecho, estos dos grupos de países ya están configurados y tienen nombre y todo. Los países cohesión son los que normalmente están dispuestos a aumentar el volumen del presupuesto. Y frente a ellos están los que llamamos el better spending. No se llaman contribuyentes netos, se llaman better spending, o sea, el mejor gasto, porque lo que siempre alegan es que hay que gastar mejor. Y que hay que conseguir mayores resultados con menor dinero, que no hace falta gastar tanto dinero para obtener ese resultado, que son los contribuyentes netos. Entonces, aquellos que reciben más del presupuesto comunitario de lo que ponen normalmente piden que la dimensión del presupuesto esté controlada y, sin embargo, los países que reciben más pues suelen pedir más. ¿Qué países son? Pues los contribuyentes netos son Alemania, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca, los países ricos. ¿Y los beneficiarios quiénes son? Pues todos los países de la ampliación, más los países típicos de cohesión. Irlanda, Portugal, España está en el equilibrio, Grecia, Croacia también recibe, y luego todos los países pecos. Esa sería la respuesta. Muy bien. Otra pregunta para Carlos. Es una pregunta que dice que de alguna forma profundizásemos un poquito en el concepto de agricultor activo. ¿Cuál es el concepto o propuesta
parte del Ministerio del Agricultor Activo? Yo creo que es un tema que tenemos que discutir con las comunidades autónomas. Hombre, yo el agricultor activo es el que se dedica a la actividad agraria, yo creo que está claro, pero evidentemente en España también hay una agricultura tipo parcial y tenemos que ver que hay determinadas zonas, es decir, que se dedican de manera, digamos, a un tiempo determinado a dedicarse a la agricultura. Por tanto, tendremos que estudiarlo y verlo y al final llegar a un equilibrio. Evidentemente, a nosotros nos gustaría, por eso en su momento planteamos el que al menos el 20% viniesen de los ingresos agrarios, intentar incorporar a lo mejor una cantidad suplementaria de ese 20%, siempre y cuando luego la Comisión nos deje, porque una cosa lo pusimos, luego nos lo recurrió Uniones en la Comisión Europea y nos hizo quitar el 80-20. Lo que sí dijimos es que aquellos que no cumplían la regla 80-20 fuesen, digamos, a la hora del análisis de riesgo de los controles, automáticamente incorporar más controles sobre aquellos que no cumplían la regla 80-20. Pero parece ser, voy a repetir, es hablar de algo que no está y no existe, porque los borradores son borradores, no son propuestas. Parece ser que se va a dejar profundizar en ese agricultor genuino y yo estoy convencido de que hay que avanzar en cuanto a la profesionalización, en cuanto a los ingresos procedentes de actividad agraria y desde luego esa es la posición que inicialmente tiene el Ministerio y que tendrá que plantearlo con nuestras comunidades autónomas, porque tienes que pensar que las decisiones no las va a tomar el Ministerio de cómo se aplica la PAC, se va a tomar en conferencia sectorial reunidos con todas las comunidades autónomas que son las competentes en la puesta en marcha de las medidas. Es decir, nosotros haremos propuestas, intentaremos llegar a equilibrios. Aquí no nos engañemos, aquí al final, entre las comunidades autónomas pasa un poco lo que dice Jorge con los Estados miembros. A mí me gusta una cosa, si mi presupuesto se mantiene o gano. Si pierdo el presupuesto, la PAC, la puedo hacer muy social, la puedo hacer muy agraria, pero si pierdo dinero, habrá que ver si los agricultores y los ganaderos de cada comunidad autónoma defienden o aplauden al consejero que pierda dinero. Es decir, que luego no nos engañemos, aquí todos luego queremos jugar con el dinero que recibimos y con el dinero que aportamos. Y está claro que los países, las comunidades autónomas que tienen una media de ayuda más alta, pues van a querer mantenerse como están. Y se buscará las fórmulas o intentarán buscar fórmulas para mantenerlo. Y aquellas que tienen una ayuda media por debajo de lo que cobra la media nacional, pues intentarán tender más hacia la tasa plana. Queda mucho por ver. Tenemos otra pregunta para Carlos. ¿Cree que está preparada la Administración regional y estatal para el sistema de libre model? Yo creo que sí, es decir, la experiencia de los programas de desarrollo rural sabe perfectamente cómo se puede hacer perfectamente una presentación de un plan estratégico. Yo no me preocupa. Es decir, ojalá que el problema de la futura PAC sea los planes estratégicos. Yo creo que el problema va a ser, y la definición de lo que va a querer España. Nosotros ya estamos trabajando en la estrategia del sector alimentario 2030, es decir, tenemos una idea hacia lo que creemos, que entre otras cosas nos pagáis para tener alguna idea de vez en cuando. Es decir, el conseguir, el tener claramente y apostar por planes estratégicos, creo que no va a ser complicado. Evidentemente, como digo, creo que la PAC se va a retrasar en la aprobación de los reglamentos y será necesario los reglamentos de transición, como ya ha ocurrido en el periodo anterior. O sea, esto no es nuevo. Habrá un periodo transitorio y nos dará tiempo precisamente a presentar esos planes estratégicos y a aprobarse después. No nos preocupa. Ojalá que ese fuese el principal problema. Pues, Carlos, ahí sí que discrepamos. A nosotros nos preocupa mucho este plan, y entre otras cosas por lo que has dicho tú antes, el tema de las correcciones. Cuando uno es responsable de sus decisiones, es mucho más estricto, luego vienen, yo pago con las rebajas y al final se complica todo y complica la gestión y lo complica todo. Y en España vamos a tener 18 planes, uno estatal, a ver, el plan estratégico y cada es estatal. estado el suyo. El plan estratégico es estatal. Va a ser único. Otra cosa es que dentro del plan estratégico, como hay ahora mismo, el primer pilar es digamos, aplicación nacional. Y los desarrollos rurales de aplicación autonómica. Y eso el planteamiento es el mismo. Si hay una sentencia del Tribunal Constitucional, o sea, no nos vamos a inventar nada. Dentro del plan estratégico habrá que establecer las grandes líneas de lo que es el primer pilar y establecer el modelo de ayudas, de pago básico, o como se llame ahora, nuevo pago básico, de pagos acoplados, que será igual que lo que se ha negociado para el primer pilar hasta ahora. Y en la segunda parte será un sumatorio de planes estratégicos de las comunidades autónomas que han sido los planes de desarrollo rural que ahora se han presentado. Es decir, a ver, esto es cuestión de moverlo y adaptarlo. Es decir, por eso digo que nos preocupa. Que evidentemente nos preocupa el tema de las correcciones financieras. Pues sí, por eso hay que quedar claro exactamente hasta dónde llega la responsabilidad de los Estados miembros. Pero son cuestiones que vamos a plantear. Es
decir, vamos a plantear, pero el plan estratégico en sí a mí no me preocupa, lo que me preocupa es que luego seamos capaces de que ese plan estratégico lo seamos capaces de poner en marcha. Es decir, no creo de verdad, y lo digo con la mano en el corazón. Hombre, a mí me gustaría que las cosas se quedasen como están, pero evidentemente, adaptando un poquito lo que tenemos ahora, os recuerdo lo que ha dicho Hogan, el comisario, no es una revolución, es una evolución. Y por tanto, nos adaptaremos como hemos adaptado siempre. Cuando llegó el greening, acordaros, el greening, y al final, ¿qué ha pasado? ¿Cumplimos o no cumplimos con el greening? ¿Modificamos algunas cuestiones para que los cultivos permanentes no cumpliesen per se? Todas las cuestiones se entrarán en la negociación. Por eso he dicho que queda el partido de vuelta. Queda el partido de vuelta, que es discutir los reglamentos. Bueno, y la ministra es tan buena como el Bayern, y lo digo a los madridistas, la ministra es tan buena como el Bayern. Vamos a seguirlo de cerca, como sabes. Sí, no me cabe la menor duda. Iremos hablándolo. Bueno, hay una pregunta también para Jorge. ¿Cómo se identifica el valor añadido europeo y el español? ¿En tipo de medidas o en cantidad de presupuesto recibido? No, lógicamente no se mide en presupuesto recibido. Eso es evidente. En presupuesto recibido no se mide. Los libros lo que dicen es que el valor añadido europeo son aquellas políticas que, realizadas a nivel conjunto por toda la Unión Europea, tienen un beneficio y una eficacia superior a las que se hacen individualmente. Ahí está la dificultad de hacer la comparación y saber cuál de ellas son. Pero yo siempre pongo el decommissioning, el desmantelamiento de las centrales nucleares de los países del este, que lo que intentan es evitar otro Chernobyl. Es decir, son centrales nucleares antiguas, hechas con tecnologías obsoletas, que ¿cómo no vamos a querer desmantelarlas? Lo que no queremos nadie es que pase nada. ¿Es valor añadido europeo? Pues sí, porque no va a ser un Estado miembro vecino o lejano el que la acometa. Pero desde luego entre todos lo que vamos a hacer es desmantelar. Las nuestras las vamos a desmantelar nosotros, pero las suyas habrá que desmantelarlas para que no haya ningún problema. Me parece que el valor añadido en este caso está claramente explicitado. Yo quería hacer un comentario con lo anterior de los planes, estos que no hay que asustarse. En este periodo, en la cohesión, hicimos la RIS. No sé si habréis participado todos en la estrategia de especialización inteligente, que era una cosa completamente nueva, pero que además eran condicionalidades antes, es decir, que el que no la tuviera no recibiría fondos para aplicarlos al objetivo temático de I+D+I. Todos habéis hecho la RIS, todas las regiones las han hecho, se han aprobado con un estándar de la Unión Europea, se han acumulado, se ha hecho el benchmarking a nivel europeo con el resto de regiones, estamos aplicándola. Yo creo que a nivel de planificación España no tiene ningún problema. Puede ser que otros países sí, pero en nuestro país lo que nos pidan y responderemos. No creo que haya problemas. Muy bien, pues bueno, seguimos con más preguntas, que está interesante el tema. Carlos, nos preguntan acerca, y nos dicen que cerca del 50% de los perceptores de PAC son mayores de 75 años. Por lo tanto, entiendo que pone que algo habría que hacer, y por lo tanto, suponiendo una no sé qué, porque no... ¿Lo entiendes? No lo entiendo. A la incorporación de jóvenes, sí. ¿No habría que hacer algo? Entonces, al final sí que lo entendemos, que habría que hacer algo. Hay algo que hacer. De hecho, no sé si sabéis que el paquete joven que nosotros hemos puesto en marcha, bueno, ahora con el nuevo reglamento ómnibus hemos pasado la ayuda de complementaria del 25 al 50. Hemos quitado lo de los peajes en la Reserva Nacional. Hemos asignado, de hecho, Reserva Nacional. Es decir, vamos haciendo cosas, evidentemente hay que hacer cosas nuevas. El tema de los jubilados es un tema que, digamos, que nosotros ahora mismo en España estamos más o menos en la mitad europea. Es decir, hay países que no cobran los jubilados y otros que sí que cobran los jubilados. Y nosotros estamos condicionados hasta el límite máximo que pueden cobrar. Y, evidentemente, yo creo que habrá que estudiar los pros y los contras de las decisiones. Lo que hay es una cosa que hay que recordar. Aquí a la gente le encanta decir las cifras del 50, 60, tal. Pero, y aprovecho y yo digo mi cifra, tenemos un debate sobre que el 80% del presupuesto de las ayudas van al 20% de los agricultores. Eso es una verdad media. Porque claro, tenemos en España exactamente 301.000 beneficiarios que cobran menos de 1.250 euros. Si tú quitas a esos 301.000 que cobran menos de 1.250, que habrá que ver si son agricultores a tiempo parcial, qué tipo de agricultores, etcétera, etcétera, automáticamente te saldría que el 90%, el 91% de los agricultores reciben el 98% del dinero. Es decir, que está más o menos ajustado. Lo que pasa que nos encanta muchas veces decir, no, es que claro, porque es que tenemos una agricultura a tiempo parcial, que ahora hay que ver si es buena o mala, pero es la que hay.
y que en su momento hubo alguna comunidad autónoma que quería mantener a esos agricultores. Y por eso están ahí. Es decir, que hay más de 300.000 tíos en España que cobran por menos de 1.250 y que, lógicamente, pues eso automáticamente pues, puede modificar la percepción de las ayudas en función del famoso 80-20. Es decir, que el 92% de los perceptores reciben el 98% del presupuesto. No, al revés, el 92% reciben el 92% del presupuesto. Bueno, lo que sí que está claro es que ante la pregunta final, ¿qué se va a hacer? ¿Qué habría que hacer con respecto al tema de los jóvenes? Pues ahí lo que tenemos todo claro es que o conseguimos rentabilizar o no va a entrar nadie. Sí, pero también rentabilizar, pero también hay que, no solamente decir, yo siempre me quejo de que el desarrollo rural agrario lo hemos hecho muchas veces de agricultura y hay que plantear otros desarrollos rurales. Es decir, hay que atraer, como dije, el tema de la innovación, de la agenda digital, de hacer, digamos, claro, un joven tiene, cuando se va a un sitio, tiene, lógicamente, se incorpora siempre y cuando pues, sea atractivo el trabajo, tengas la posibilidad de salir y tomarte una cerveza, tengas acceso a nuevas tecnologías, te puedas incorporar a Internet, puedes tener una buena carretera, puedes llevar a un niño a un colegio al lado, todo eso es algo que se hace. Y yo siempre digo lo mismo, el fracaso de la ley que presentaron en el año 2007, de desarrollo rural integral que presentó el Partido Socialista, fue porque todo se decidió que se hiciera desde agricultura. Y ese es el error, el desarrollo rural agrario se está haciendo. El problema es que falta los otros desarrollos rurales, que sean mucho más integrales y que permitan, desde luego, dar respuesta a todas las necesidades que hay en el medio rural. Es verdad que desde el Gobierno de España sabéis que se ha puesto en marcha el tema del comisionado para el reto demográfico con la intención de agrupar dentro de un comisionado todas las políticas sectoriales que están haciendo e intentar ordenarlas de tal manera que podamos dar respuesta de manera integral a toda la problemática que hay en las zonas rurales. Pero evidentemente lo primero que tenemos que hacer es, si queremos que los jóvenes se incorporen, pues vender bien el libro. Y claro, si tú dices, hay que ser rentable y nos quejamos demasiado de lo que cobramos, no vas a tener a nadie en tu casa que se quiera quedar con tu negocio. Luego también conviene de vez en cuando decir que también a veces se gana dinero en la agricultura, que también ganáis a veces. Muy poca si quieres, Cirilo, pero a veces. Me pongo a la primera parte. A la primera parte, a tu contestación, que estoy de acuerdo, pero no siempre es así. Hay poblaciones que tienen buenas carreteras, que tienen todo, por ejemplo la mía y muchísimas como la mía, y los agricultores, la gente joven no entra porque no es rentable, y eso también hay que asumirlo y tenemos que seguir trabajando porque nos gusta más ir por el tema. Pero no es rentable, no, porque vives mucho más cómodo en una ciudad y tener que ordeñar todos los días es un coñazo, te pongas como te pongas. Bueno, pero todos no ordeñan. No, pero te digo, bueno. En el fondo, Cirilo, es que también es muy, la actividad agraria es que conlleva lo que lleva, entonces, al joven, pero al tuyo y a mi hijo. Mi hijo quiere ser actor, coño, en vez de estudiar una carrera, coño. Bueno, no te decir que cada uno son así. Tenemos otra pregunta, que dice, ¿se va a poner un límite máximo a un expediente de la PAC? ¿Cómo se ha publicado recientemente en prensa que se habla de una cantidad de 60.000 euros? La propuesta, bueno, decir que no existe, luego todo el mundo habla de que no existe, habla de los 60.000 euros. Yo creo que el tema del capping se puede estudiar. ¿Por qué no se va a estudiar si que está en una limitación? Evidentemente, habrá que ver siempre y cuando dentro de ese capping, primero, a mí 60.000 de entrada me parece un poquito bajo, de entrada me parece bajo, pero habría que ver si ahí se sube y luego, por supuesto, todo el tema de empleo que se genera, es decir, la discusión de que si no sé quién cobra mucha PAC, sí, pero efectivamente también genera mucho empleo, hay que estudiarlo todo. Es decir, con la compensación de empleo, yo creo que podría perfectamente plantearse el tema del capping, pero, evidentemente, disminuyendo y restando todo lo que es la parte de empleo que genera. Pero estamos dispuestos a estudiar. Y voy a repetir, es una decisión que tomaremos entre todos. Muy bien. Y aquí hay una pregunta que la voy a hacer porque no hay censura, y menos de parte mía, que dice, ¿cuándo es previsible que se cierre la negociación? ¿Corremos el riesgo de que la cierren una administración, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, y bueno, y pone más retafila? Mira, yo la parte presupuestaria, Jorge, os puedo decir, yo estoy casi convencido que acabaremos, como este periodo, pero es una opinión personal, acabaremos con presupuesto nuevo con PAC antigua. Es decir, como hemos estado esta vez, es decir, la negociación del nuevo presupuesto yo creo que va a tardar, si es que tenemos 9 meses con este Parlamento, es decir, entre que nos ponemos y el Parlamento, si es en mayo son las elecciones, se disolverá en marzo,
Luego, realmente son 9 meses. Yo creo que no va a dar tiempo. Dices porque perdamos nosotros las elecciones. Eso es lo que dice. Está dando vueltas luego. ¿Para qué voy a contestar algo que no me ha preguntado? No lo sé, no tengo ni idea. Yo espero que no. Bueno, espero que no. Más que nada, eso lo decían los ciudadanos españoles, que para eso votan. Lo que sí os puedo decir una cosa, que el Ministerio de Agricultura, y vosotros lo sabéis, es decir, se recuperó el nombre agricultura, que parece que nos da vergüenza, lo recuperó este gobierno, el llamar agricultura, y creo que nosotros siempre nos hemos sentido muy orgullosos de defender a los agricultores ganaderos. No nos da ninguna vergüenza, al revés, nos parece que lo importante es defender a nuestros agricultores, y lo vamos a seguir haciendo, les gusta que les guste. Hay otros que no tienen absolutamente ni idea de PAC, acaban de llegar y a lo mejor aprenderán, pero por ahora saben un poco de esto de la agricultura. Bueno, yo diría que está claro que las ponencias han dado de sí y la prueba está en las preguntas. Yo voy a dejar una última pregunta y es, ¿creéis que se van a cumplir los plazos marcados? 2020, nueva política agraria, o yo calculo que será 2024 o 2023. No. 24 yo creo que es exagerado. Yo creo que no sé qué periodo puede haber para... Y es que depende del marco financiero. En el momento que tengamos marco financiero, lo demás corre solo. Pero, desde luego, en la parte agraria, yo creo que no nos va a dar tiempo antes de 2019. Pero lo condicional al marco financiero. Ya paso la palabra. Jorge. Yo no lo sé. La verdad es que el planteamiento que hace la Comisión de cerrar esto en abril del año que viene me parece imposible. Nosotros en este momento tenemos la Omnibus, que el paquete de agricultura se ha segregado y se ha aprobado, pero nosotros llevamos año y medio esperando a que la Omnibus se cierre con el Parlamento. Es decir, que no tenemos que olvidarnos de que esto, cuando lo acordemos con la Comisión, el Consejo y la Comisión, hay que cerrarlo con el Parlamento. Un Parlamento en campaña prácticamente electoral, yo veo muy difícil que se cierre desde luego en abril, porque es que habría que tenerlo a final de este año cerrado para empezar la negociación con el Parlamento para que se pudiera cerrar en abril. Yo lo veo, y entraríamos en campaña electoral del Parlamento Europeo. Lo veo muy complicado. En el periodo anterior se aprobó el marco financiero en febrero del año anterior a que empezara el periodo. Es decir, como si lo aprobáramos ahora en febrero del año 2020. Bueno, ahí lo dejo. Si supiera cuándo es, no estaría aquí hablando con vosotros, porque lo estaría vendiendo, claro. Bueno, yo pienso que lo que queda es agradecer a los dos ponentes, a Jorge y a Carlos, primero por las magníficas ponencias, luego por haberse estado dispuesto a contestar todas las preguntas. Yo, la relación que tengo con Carlos y con muchos antes de Carlos, porque la trayectoria viene de largo, y conozco a Jorge de ahora, espero tenerla igual, deciros que con Carlos, con la ministra, con el anterior ministro, con todos hemos tenido peloteras que ni os las imagináis. Seguro que se lo imaginan. Que ni os las imagináis, que no sé si estarán o no estarán. Cuando hemos terminado las peloteras, la relación ha seguido siendo la misma, porque lo importante de las personas es saber cada uno lo que defiende y a quiénes se debe. Lo que está claro por nuestra parte es que esté quien esté, seguiremos defendiendo a las cooperativas y a sus agricultores. Muchas gracias a los dos. Si no estamos, se lo vamos a dejar hecho,